Buen día a todos, mi nombre es Angie Castro, soy representante del grupo número 2, conformado por Angie Castro, Eliane Cuscano, Lucero de la Cruz, Sheila Enciso, Sandro Espichán, Julia Flores, Sandra Flores y Daniela Galdós. El día de hoy tenemos el agrado de hablarles del célebre poeta César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en un pueblito ubicado en el departamento de La Libertad, llamado Santiago de Chuco, el día 16 de marzo de 1892. El autor de diferentes escritos conocidos internacionalmente fue estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El autor de poemas como Trilce, Heraldos Negros, España, Aparta de Miestre Cáliz, entre otros, fue apresado injustamente en el penal de Trujillo. Justamente de ese tema tratará este interesante documental, así que tomen asiento y prepárense para ahondar en un fragmento de la vida de este célebre poeta. Santiago de Chuco es una ciudad pequeña incrustada en la Sierra de la Libertad. Este lugar tiene las calles estrechas, las casas de adobes y techo alto con tejadas para la lluvia. Es la cuna del poeta más universal. Santiago de Chuco está ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y su calendario climático en el mes de marzo marca lo que son lluvias. Ese fue el nacimiento de César Vallejo. Los 12 años de su vida las pasó en la sierra, en la ciudad mestiza con costumbres y con fiestas religiosas católicas, rodeado con su familia y acerca de la naturaleza. El autor de Los Heraldos Negros pasó 112 días en la cárcel, del 6 de noviembre hasta 1920, del 26 de noviembre de 1921. Corroborando justamente estos datos, manejamos que en 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto por un accidente por el cual fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época lo defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió escalas melagrafiadas. Una experiencia tendrá crítica y permanencia influencia en su vida y obra, y eso se refleja de modo muy directo en varios poemas designados del libro Trilce. Considerando una obra innovadora en su uso del lenguaje, estas son una múltiples figuras literarias como onomatopeyas que pudo hacer lo que es el escritor César Vallejo. Debido a la injusticia cometida con el aprisionamiento del poeta y escritor César Vallejo entre el año 1920 y 1921, de los cuales estuvo más de 100 días encerrado, fue el blanco perfecto para que se levantaran protestas numerosas en diferentes lugares del país. En ellas participaron periodistas, ciertos artistas y estudiantes universitarios, a favor en este caso de la liberación de Vallejo. Espejo Asturrizaga fue un amigo muy cercano del escritor, aquel que también fue testigo de las irregularidades cometidas en el caso de Vallejo. En prisión, este también escribe un libro titulado César Vallejo, Itinerario del Hombre, en el cual cuenta información muy relevante acerca del proceso de persecución y encarcelamiento del poeta, la cual fue una carta abierta para demostrar la inocencia de Vallejo. Debido a todo el apoyo que el poeta recibió, se deja en evidencia cuán apreciado y respetado era por el alma solidaria que éste poseía. Justa y valiente del poeta y escritor César Vallejo. César Vallejo solicita la libertad. Escribió a los fiscales el día 23 de diciembre de 1920 y luego nuevamente el día 11 de enero del 1921. El 13 de enero de ese mismo año exigió lo que es su libertad. Una de las cartas decía que el proceso no había avanzado y que lamentablemente las solicitudes de la opinión del fiscal están sumamente entrelazadas y muchas veces el juicio avanza con un procedimiento tan simple que se vuelve cada vez más complejo al punto que sugiere la muerte. En la memoria de los derechos procesales que fueron derogados a la respuesta anterior de la Corte fue un falso retórico. También César Vallejo envió una carta a los fiscales diciendo
que ahora bien, entre esta trayectoria que es legal, se ha citado las normas provinciales respectivas y a las que han sucedido la instrucción, hay diferentes tan sustanciales que me veo obligado a llamar seriamente la atención del tribunal. Al fin de regularizar el procedimiento, pongan al término inmediato a la prolongada detención que estoy sufriendo injustamente. Como también la respuesta del tribunal del día 15 de febrero de 1921 fue ordenar tensta las palabras por irrespetuosas que había indicado César Vallejo para poder solicitar su libertad. Expediente de Vallejo consta con 3 tomas locales, que es un material sumamente muy importante que puede contar los hechos sobre los motivos del encarcelamiento del autor. La primera toma habla acerca de las denuncias de los hermanos Carlos y Alfredo Santamaría y su madre Carolina Aranda, el lugar de visita a Santiago de Chuco, publicada en el periódico el día 16 de agosto de 1920. Contenía las declaraciones telegráficas del acusado al doctor Elías y el juez ad hoc Turro Luna. Carlos Santamaría anunciaba que la capital había sido vaciada. La segunda toma habla acerca del relato del demandado sobre los hechos del folio 920 y 417, mostrando el papel legal de César Vallejo para que pudiera salir de prisión y probar su inocencia. La tercera toma, folio 643, el 9 de junio de 1925, hasta el folio 998, el 6 de julio de 1928. El acusado se entrega a sí mismo en un nuevo conjunto de documentos de instrucciones, dirección desconocida, que detallan paso por paso los términos del proceso contra Vallejo y los demás acusados. Los miembros de este grupo no solo compartían momentos de alegría, como festividades, risas, bromas y actividades culturales, sino que también están presentes en los días difíciles, mostrando solidaridad hacia aquellos que sufren. Cuando Vallejo fue acusado por los terribles eventos en Santiago de Chuco, Orrego lo acogió en su modesta casa del campo en Mansiche, llamada El Predio. Cuando el poeta fue arrestado, Orrego y sus amistades fraternales fueron de los primeros en visitarlo en la cárcel. Esta no fue la primera ni será la última vez en que Víctor Raúl valora la obra de Vallejo. En un artículo periodístico precursor y solitario, que muchos han olvidado o desconocen, publicado en la prensa de Lima el 20 de diciembre de 1920, Maya de la Torre exige enérgicamente la liberación del poeta, quien llevaba encarcelado desde el 6 de noviembre. Hace un llamado a la intelectualidad para que apoye a Vallejo y les dice a los jueces que ante un caso de inocencia no se necesitaba clemencia, sino un sentido más elevado de humanidad, que es la base de la justicia. Hace 101 años, un 6 de noviembre de 1920, fue conducido a la cárcel de Trujillo el poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Fue acusado injustamente de haber participado en el incendio y saqueo de una casa ocurrido en Santiago de Chuco. Fueron 112 días que pasó en la cárcel de Trujillo. A César Vallejo lo liberaron un 26 de febrero de 1921. Vallejo, mientras estaba en prisión, escribió 2 libros. La primera fue una colección de cuentos llamada Escala Mecanografiadas y la segunda colección de poemas de Trilce, que revolucionó la lengua y la poesía española. Uno de los poemas de César Vallejo que escribió en prisión y formó parte de Trilce es el poema 18, que habla sobre las celdas, y un fragmento del poema dice lo siguiente: a las 4 paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arrancan las diarias a arrojadas extremidades, amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 esas paredes, contra ellas seríamos contigo los 2, más 2 que nunca, y ni llorarás, di libertadores. Habiendo obtenido su libertad, regresó temporalmente a Santiago de Chuco y luego se dirigió a Lima en marzo de 1921. Allí participó en un concurso de cuentos organizado por la Sociedad Entre Nous, con su cuento Más allá de la vida y la muerte,
y obtuvo un premio, efectivamente. Para ese entonces, Vallejo volvió a la docencia en el Colegio de Guadalupe. También se dedicó a una vida bohemia, que involucraba alcohol, drogas y las famosas sesiones de opio en cuevas chinas. Pero eso no le impidió dedicarse a la obra literaria. En marzo de 1923 publicó una pequeña edición de 200 ejemplares de sus escalas o escalas melografiadas. La hostilidad de los escritores mediocres, la dureza del entorno social en el que vivía y la noticia que se reanudaría el juicio en su contra en Trujillo obligaron a Vallejo a emprender a toda prisa un viaje al viejo continente, en el que ya pensaba. El 17 de junio de 1923 embarcó en el vapor Oroya con su amigo Julio Gálvez Orrego. Unos meses antes había sido declarado desempleado de su puesto como maestro en el Colegio Guadalupe. Ahora ya nada lo retenía en Perú. El día antes de su partir le escribió una carta a su abogado en Trujillo, el doctor Carlos Godoy, expresando su sentir. Habría ido bajar a Mi Paz por Salaberry, mas lamentablemente no toca el Oroya en ese puerto, y me quedo con la mano en el aire sin alcanzar a estrechar las de los poquísimos amigos que, como usted, ocupan mi corazón. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo haré a mi retorno. Me permito rogarle si ello no lo distrajera mayormente. Tenga la bondad de dar un vistazo por el expediente sobre el juicio de agosto, el que según me dicen ha vuelto al tapete negro del tribunal de Trujillo. Hágalo, doctor, por mi ausencia y por la tranquilidad de los míos, por cuya suerte me voy inquietando acerbamente. Yo se lo agradeceré con todo el alma. A pesar de su deseo, nunca regresaría a su tierra natal. Tocó el suelo francés el 12 de julio y llegó a París el 13, queriendo vivir de los ingresos que le reportaba el periodismo. Trabajó como corresponsal del diario El Norte en Trujillo hasta 1930 y como colaborador de las revistas La América Latina en París, España en Madrid y Alfar de La Coruña, aunque su salario era bastante modesto. Durante los 2 primeros años de su estancia en la capital francesa, enfrentó la dura y amarga realidad de la falta de medios económicos y los tormentos del exilio. Hubo momentos en que tuvo que dormir en la calle, en los bancos de los parques, y afortunadamente, luego de un tiempo, el escultor costarricense Máxime Jiménez le cedió su estudio en Vercingetorix, lo que alivió su difícil situación económica, aunque relativamente. Como resultado, su situación económica tendió a mejorar en 1925. Trabajó en un estudio en el número 3 de la Rue Vercingetorix, cerca de Montparnasse, desde donde se trasladó al Hotel Richelieu, 20 Rue Molière, y le dieron el ambiente bohemio que necesitaba para su trabajo creativo. El Tribunal de Correccional de Trujillo se trata del antepenúltimo apartado que se llevó a cabo de una serie de información. Se basa desde la audiencia y la sentencia que absuelve a Vallejo hasta el recursorio de la unidad interpuso por Carlos Santamaría, la sentencia de la Corte Suprema y la prevención de este exhorto enviado de París a Madrid para que Vallejo se presente nuevamente en la cárcel de Trujillo. Habría un juzgado por supuesto un delito inexistente, hasta la resolución del 7 de febrero de 1928, el Tribunal Correccional, donde se declara la prescripción de la acción penal en su contra, explicando que el patrón Candela, incluso antes de la prescripción del 1 de agosto de 1920, César Vallejo habría sufrido la más nefasta persecución desde la persona alguna que haya podido ser víctima por parte de la justicia peruana. En conclusión, lo escrito por Vallejo refleja su desconsuelo y su sed de justicia, ya que fue encarcelado y tratado como un delincuente, acusado de incendios y disturbios que él no cometió, solo por haberse encontrado en el pueblo cuando esto aconteció. La admirable resiliencia de Vallejo es lo que se resalta en cada uno de sus poemas, dejando como aprendizaje seguir adelante sea cual sea la circunstancia. El gran poeta y escritor César Vallejo nos enseña la forma en la que revirtió y usó los momentos más dolorosos de su vida y cruciales para convertirlos en una oportunidad de dejar un legado en el cual se basó en valentía y perseverancia.